Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ahora vamos a seguir hablando sobre esos genios que han habido en la humanidad, esas personas que han cambiado todo ese transitar de lo que se ha ido evolucionando en cuestión de avances tecnológicos. Vamos a hablar de esos grandes inventores, de esos empresarios, como empezamos con Henry Ford. Ahora vamos a hablar de Westinghouse. Este, John, George Westinghouse, él va a tener una trayectoria sublime. Él es uno de los grandes empresarios que vino a cambiar todo. En el aspecto de que él, pues para empezar, ¿qué es lo que va a él a hacer? Él va a meter una clase de inventos en la que lo vamos a encontrar tanto en todos los instrumentos de la vida cotidiana como las tostadoras, como las lavadoras, pero principalmente cuando usted sube a un tren. Cuando sube a un tren, ahí se va a empezar a ver en qué situaciones aportó Westinghouse todo esto. Se cuenta que él en una ocasión iba viajando en un tren y hubo un enfrenón muy fuerte. Al enfrenar esto tan fuerte que ocurrió, él se dio cuenta que uno de los vagones tenía la responsabilidad de amortiguar todos los vagones que venían atrás. Y entonces él va a buscar la forma de ir buscando un invento y inventa el freno. Ese freno que va a tener, que va a ser el responsable de que se cambie, de que se frene, porque son frenos de aire, en realidad, lo que él va a inventar para que se amortigüe todo ese frenar del tren. Y de ahí, como esos grandes inventos que se hacen, siempre todos los inventores parten de un invento que los va a hacer como una catapumba, que va a proyectarlos como grandes inventores. Y de ahí él, con este invento de aire del tren, él va a empezar a tener toda una gama de inventos en la cual se va a ir evolucionando toda esa revolución industrial que se empezaba a suscitar. Pues nos cuentan que este hombre va a tener su proyección. Él nace en Estados Unidos. Él está considerado como pues uno de los grandes empresarios, pero él es ingeniero e inventor de Estados Unidos, como yo les comento. Él va a inventar esos frenos de aire, esos frenos neumáticos ferroviarios, por el cual hizo su primera patente. Esa fue su primera invención que él va a formar, de la cual va a tener, pues, como se va a considerar como uno de los inventores pioneros en cuestión de la electricidad. A lo largo tuvo más de 400 patentes. Aquí comentan que él va a nacer el día 6 de octubre. Va a nacer este hombre en Estados Unidos, y él nace en el norte de Estados Unidos. Esto es un dato muy importante, porque si él hubiera nacido en el sur, él hubiera tenido otra visión. En el sur estaba muy, muy marcadas. Él nació en la época de la sucesión de Estados Unidos. Esta sucesión, para que tengan ustedes una idea, es cuando una economía viene a suplir a otra. En la sucesión que se va a hacer esto, era cuando estaba el esclavismo, cuando era una economía a base de traer negros de África, y que ellos manejaban esa economía. Cuando entra la revolución industrial, eso va a estar opacado, porque en el norte van a empezar todos esos empresarios, y entonces ya no es costeable. Y ahí es donde se hace esa separación y se produce toda esta guerra, que va a ir trayendo pues todos estos cambios que se van a ir dando. Fíjense en que aquí
va a ser importante lo que vamos a ir mencionando. Esta división en cuestión de la economía industrial que tiene Estados Unidos va a salir victoriosa toda la parte del norte en esta guerra de sucesión, y la que va a perder es la del sur. Acuérdense que ahí estaban todas las plantaciones de algodón, ¿sí? Y ahí se usaba pues el esclavismo. Cuando en el norte empiezan todos estos grandes empresarios a manejar toda esta revolución industrial, va a opacar eso, y ahí es donde se hace toda esta división, porque los más afectados pues fue toda la comunidad negra, que tuvo una repercusión pues muy cruel. Todo el norte de Estados Unidos va a tener esos cambios que se van a ir dando y que va a ir marcando que se suba los aspectos tecnológicos, porque en el sur era todo agrícola, todas las situaciones eran en los aspectos pues eléctricos. Aquí todos los inventos que va a hacer, como el switch y todas esas modificaciones que van a ir haciendo, porque él es uno de los encargados en perpetuar toda la revolución industrial y llegar a que se lleve a cabo y se incorpore en la vida cotidiana. Va a modificar la vida de las personas, de las ciudades futuras. En cuestiones empresariales va a haber tanta repercusión como en empresas, como en pensiones para las jubilaciones, y todo eso ya se va a ir haciendo, como ya les dije, en todo este marco de la guerra de sucesión, donde hubo grandes inventores, porque ahí es donde se suscitan todos estos inventos. Desde el invento que hace Stephen, el tren en Inglaterra, de ahí va a traer esa gran importancia, porque el tren va a venir a marcar todos los avances. Para empezar, es uno de los vehículos donde se puede transportar grandes cantidades de carga. Y aquí es donde se va a ir viendo, pero acuérdense que ahí se transportaba el petróleo. Era una revolución a los aspectos mundiales, porque por ejemplo en Turquía, en Estambul, se va a hacer toda esos rieles del Express de Oriente, que va a ir marcando que se haga toda esta trayectoria del tren, y que va a ir ayudando a todos los pueblos. Por ejemplo, en la India, que es un subcontinente, se va a ir, no se podía hacer a pie, se tenía que entrar todas las vías de tren que dividían todo ese subcontinente, y que inclusive se va a ir formando el tren de siberiano en Rusia, que también parte toda esa reconstrucción. En Estados Unidos va a aportar, el tren va a entrar desde el Pacífico hasta el Atlántico, y se van a unir ahí, y se va a ir haciendo toda esta construcción de trenes, donde va a marcar esa máquina de hierro, ese monstruo gigantesco que va a venir a ayudar al pueblo. Hay una película que después vamos a ir mencionando, que se llama Viento Negro. Ahí vamos a ver cómo se construyen los ferrocarriles. La guerra del hombre ante la naturaleza para poder dividir todas esas tierras. Claro que en esta época de la guerra de sucesión estuvo a cargo de todos los chinos. Todos los cadáveres de los chinos quedaron al margen de toda esas redes de tren. Pues todo esto es la aportación que hace Westinghouse cuando mete ese freno hidráulico. Pero no nomás eso hace, también marca todas las señales ferroviarias, porque se imagina, si no hubieran esas señales, hubieran un montón de choques. Les pone aire acondicionado. Es un empresario que va viendo las necesidades con aquella visión que tiene él, y va a ir solucionando todas las cosas cotidianas conforme se vayan presentando. Y pues aquí se va creando todos esos pueblos, como los hemos ido marcando, de culturas, de pueblos, y que van a ir formando todas esas naciones. Todo este periodo va a dar ese suministro de energía, pero ya controlada, que
va a hacer todo ese manejo, como ya les he mencionado, y que va a traer en compañía de de Tesla, porque era uno de sus trabajadores de él. Entonces van a ir haciendo toda esa transformación de dominio de la electricidad alterna. También paralelamente está Edison, que van trabajando con los mismos inventos, pero en diferentes áreas. Pero Westinghouse va a estar ayudado por Tesla. Este dominio que se tiene para la diversificación de todas estas situaciones también van a estar enfocado en las turbinas, en poder proyectar toda esa agua en las turbinas de las cataratas del Niágara, por ejemplo. Aquí se va a ir marcando que en todo el siglo XIX esa importante responsabilidad de adoptar todo lo que viene a traer el inventor Nikola Tesla, que después vamos a hablar de él también, donde se va a manejar toda la corriente alterna. Y todas estas crisis que estaba pasando ahí, pues se dice que los conceptos de crisis se podría definir como un concepto de oportunidad. Eso quiere decir una crisis, oportunidades a resolver. Esos proyectos industriales que se van a hacer, porque en el sur de Estados Unidos habían plantaciones, pero de esclavismo. Por eso se va a suscitar esa guerra de sucesión, porque sucesión es la separación de esa imagen que tenía Estados Unidos. Cuando se ve que la industria del esclavismo ya no es redituable porque entra la tecnología, ahí es donde se va a empezar a ver ya como una cosa inmoral toda esa negociación lucrativa a base de esclavos. Y es donde vamos a entrar esa guerra de la sucesión, que en realidad era una guerra económica, una guerra que se estaba haciendo como una alternativa económica para vencer lo del esclavismo. Todas estas alternativas de industrialización que empezó a hacer Westinghouse va a expandirse sobre otra economía, porque así es esto. Cuando viene una economía a tapar otra, es cuando se desaparece la anterior. Y aquí eso pasó. Cuando entra la revolución industrial, lo de los esclavos ya no es redituable. Y entonces ahí se puede empezar a manejar ya otro tipo de visualización, porque Estados Unidos, con sus 14 estados al sur que tenía, pues pierde. Y aquí, acuérdense que ellos tenían inclusive hasta su moneda, era manejada en dos formas. Este hecho que hace que él nazca en el norte, como yo ya les había dicho, pues le va a poner ese sello que tiene. Todo esto que estamos viendo, esta pérdida que se está manejando a través de Westinghouse, pues nos va a ir marcando toda esa mentalidad de este gran empresario. Hablar de Westinghouse es hablar de una cantidad enorme de inventos, porque yo les conté 400, pero tal vez hasta 600 hay. Aquí se va a ir viendo cómo cuando entra la tecnología al mundo, cambia todo. Pues miren, a grandes rasgos, lo que yo les quiero platicar no es en realidad la biografía de Westinghouse, sino la biografía de un inventor, de un ingeniero, de un gran empresario que vino a modificar toda la vida cotidiana del ser humano. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en el próximo video. Les quiero mencionar que estos videos me pueden seguir también en Facebook. En el próximo video ya les voy a dejar los datos bien para que puedan ingresar y tener un poquito más de retroalimentación en los videos que estoy subiendo. Pasen un buen día.